Paz y bien compañeros, paz y bien profesora. El día de hoy mi compañera Rafaela Cano y yo, Gracia Ayala, les hablaremos sobre el famosísimo escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro nació el 31 de agosto de 1929. Nació en el Cercado de Lima, más específicamente en Santa Beatriz. Su estatus social era la clase media. Su familia está conformada por Juan Antonio, Mercedes y Josefina, que eran sus hermanos, y sus padres eran Julio Ribeiro, que trabajó en la casa de los Ferreiro, fallecido por tuberculosis, y su madre Mercedes Zúñiga, secretaria bilingüe en el Banco del Perú y Londres. Años más tarde, él se casó con Alida Cordero y tuvieron un hijo llamado Julio Ribeiro. Él recibió su educación escolar en el Colegio Champagnat. Para su educación universitaria, él estudió Letras y Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú desde 1946 hasta 1952. Los inicios de carrera del escritor comenzaron con La vida gris en 1949. En 1953 se le ofreció una beca de periodismo, por lo tanto viajó en barco a Barcelona el 20 de octubre, para ser más exactos, en el Américo Vespucci. Llegó a Barcelona el 14 de noviembre y de ahí pasó a Madrid, donde permaneció un año e hizo estudios en la Universidad Complutense de dicha ciudad. También escribió algunos cuentos y artículos. En el mismo año finalizó su beca y viajó a París, residiendo en el barrio latino para preparar una tesis sobre literatura francesa en la famosa Universidad La Sorbona. Los Gallinosos sin plumas, publicado en 1955, es el primer libro de cuentos del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. Reúne 7 cuentos encabezados por el que le da título a la obra, el mismo que se convirtió en un cuento emblemático de la literatura peruana. Estas narraciones se clasifican dentro del llamado realismo urbano. El escritor abandonó sus estudios y permaneció en Europa realizando trabajos eventuales, alternando su estancia en Francia con breves temporadas en Alemania y Bélgica. Entre 1955 y 1956 escribió su primera novela, Crónica de San Miguel. En 1956 a 1958 hubieron varios acontecimientos. Regresó a París y luego viajó a Amberes, donde trabajó en una fábrica de productos fotográficos. Y al finalizar, regresó a Alemania y permaneció un tiempo en Berlín, Hamburgo y Frankfurt del Meno. En 1958 regresó a Lima y trabajó como profesor en la Universidad Nacional de San Cristóbal en Huamanga, Ayacucho, a cuya solicitud se dedicó a la creación del Instituto de Cultura Popular en 1959. En 1960 publicó su novela antes mencionada Crónica de San Miguel, que le hizo merecedor del Premio Nacional de Novela de ese año. En su segundo viaje a Europa, en 1961, volvió a París, donde trabajó como periodista durante 10 años en la agencia France Press. Durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, en 1972, fue nombrado como agregado cultural en la Embajada peruana en París. Luego fue ministro consejero y delegado adjunto ante la UNESCO. Se casó con Alida Cordero y tuvieron un único hijo. Su primera operación fue en 1973 por cáncer pulmonar, provocado por su adicción al cigarrillo, y a raíz de lo cual recibió un largo tratamiento. Inspirado en esa experiencia, escribió un libro titulado Solo para fumadores. En 1983 recibió el Premio Nacional de Literatura y 10 años después el Nacional de Cultura. En diciembre de 1985 se anunció su nombramiento como embajador delegado permanente del Perú ante la UNESCO, designado por el presidente Alan García y ratificado por el Senado de la República. Asumió el cargo en 1986 y se mantuvo hasta 1990. Intercambió verbal con Margot Vargas Llosa,
Fue a raíz de la discusión desatada en el Perú en torno a la proyectada estatización de la banca del primer gobierno de Alan García, que dividió la opinión pública del país. Sus últimos años se los pasó viajando entre Europa y el Perú. Murió en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Surquillo, días después de obtener el Premio de Literatura Juan Rulfo. Fue enterrado en el cementerio Jardines de la Paz, La Molina, y en su epitafio se puede leer: «La única manera de continuar en vida es manteniendo templada la cuerda de nuestro espíritu, tenso el arco, apuntando hacia el futuro».